Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Fecha, lunes 12 de octubre del año 2009. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar esta mañana nuestra entrevista conversando con dos representantes de la Asamblea Legislativa, representantes de sus partidos políticos. Norma Guevara, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y coordinadora adjunta del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Norma, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Roberto Dawson está también. Roberto Dawson es diputado del Partido Arena y también miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Roberto, bienvenido. Qué gusto, Romeo, un placer. Bueno, la intención del programa esta mañana es obviamente conocer argumentos, conocer posiciones de los dos partidos políticos principales en la Asamblea Legislativa para saber cómo se están acercando para aprobar el presupuesto general de la Nación, que tiene más o menos, digamos, un monto de 3.700 millones de dólares, ¿verdad? Y un monto adicional de 450 millones también, que es un presupuesto que va orientado a la parte del desarrollo social del país o de la inversión social. Hemos escuchado varias posiciones del partido Arena, que es el que está objetando de alguna manera el tema del presupuesto. Ha dicho en varias ocasiones de que no se le explica o no entiende cómo el presupuesto en algunas áreas ha disminuido, aunque el mismo presidente de la República y el partido FMLN también ha explicado esta situación. Pero, ¿qué es, Roberto, lo que está ahora en duda de parte del partido Arena para el tema del presupuesto? ¿Por qué todavía no hay disposición, digamos, del partido Arena para votar por este presupuesto que ha sido enviado por el Ministerio de Hacienda? Bueno, primero, buenos días para todos los televidentes. Y mira, Romeo, nosotros no hemos dicho que no vamos a votar por el presupuesto. Hemos dicho que queremos estudiarlo. Okay. Hasta el día de hoy va a llegar por primera vez el señor ministro de Hacienda a darnos todos los pormenores del presupuesto. Nosotros hemos hecho algunas valoraciones a raíz de los primeros documentos que nos enviará el Ejecutivo cuando presenta el proyecto de presupuesto, y le acompaña un informe ejecutivo que le llama mensaje de proyecto de presupuesto del Estado y presupuestos especiales. Este informe ejecutivo, digamos, resume o compila las grandes premisas que tiene el presupuesto general de la Nación, sobre los cuales va a funcionar, cuál es su orientación, cuáles son sus políticas de ingresos, su política de gastos, y por otro lado resume los números que tiene el presupuesto. Hasta el jueves pasado recibimos varios cuadros comparativos de presupuestos anteriores con el actual, y eso estamos evaluándolo también, pero a ojo buen cubero, haciendo una revisión, digamos, somera de toda la información que se nos ha presentado, pues bueno, surgieron varias observaciones. La primera es que hay un punto en el cual estamos absolutamente de acuerdo, y es que las finanzas públicas durante el 2009 fueron impactadas adversamente por la recesión y la crisis financiera mundiales. Con esto, el mismo gobierno, es una premisa que está puesta en el informe que nos presenta, en el informe ejecutivo del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto, pues bueno, está reconociendo que la situación que tiene macroeconómica no es por irresponsabilidad en las finanzas públicas, ni porque no hubo disciplina fiscal, ni porque no hubo una adecuada administración fiscal del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, sino que es debido a factores exógenos. Ahora, ¿qué vemos en el presupuesto que son temas incuestionables? Reducción en el presupuesto de educación, reducción en el presupuesto de salud pública, reducción en el presupuesto de obras públicas, reducción en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, reducción en turismo, en medio ambiente, aumento en seguridad, aumento en casa presidencial y aumento en el tamaño de la burocracia, porque aumenta el rubro de remuneraciones. Se ve que la proyección de la deuda pública nos lleva a límites pues que son un poco alarmantes, pero que tenemos que conocer la política de endeudamiento del gobierno, algo que no se nos ha dado todavía. Y bueno, esos son, digamos, en grosso modo los primeros números que hemos visto. Ya, ok. A ver, ¿es cierto, Norma, según la presentación que haya hecho o la presentación que ha llevado el ministro de Hacienda, que hay una reducción en estos rubros, en estos ministerios de educación, salud, obras públicas? Es importante, Romeo, aclarar
que los compromisos heredados, no solo el impacto de la crisis financiera, que es una coyuntura internacional, sino que la acumulación de la deuda externa le da en este año y en el otro será el más todavía más alto, el volumen más grande en pago de la deuda. La deuda externa para pagarla aumenta a 87 millones. El órgano ejecutivo en su conjunto disminuye porque tiene que pagar esas obligaciones que ya el país gastó en años anteriores y llega a representar el 21.1% la deuda pública a pagar, de manera que solo el 80%, menos del 80%, hay que distribuir. Y en ese conjunto, el órgano ejecutivo en su totalidad tiene menos asignaciones en su conjunto que el año anterior. Sin embargo, con ese menos, hay una apuesta a la eficacia porque las metas al analizar el proyecto de presupuesto que se está trazando son mayores. Para la inversión social en su conjunto, el desarrollo social, tiene presupuestado invertir el 42.3%, para la justicia y seguridad ciudadana, Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana 15.8%, para el apoyo al desarrollo económico 8.5%, para la conducción administrativa 9.7% y, como decía antes, la deuda pública 21.1% y las obligaciones generales, que son las devoluciones de tributos que se hacen a empresas y personas, entre otras cosas, 2.6%. El marco del presupuesto es un presupuesto equilibrado que viene con apego a la Constitución. Todos sus ingresos tienen una base constitucional y legal y los gastos son austeros, que corresponden a la situación económica del país. Es un presupuesto equilibrado, muy responsable, muy transparente. Que no es lo que está cuestionando Arena. Arena no está diciendo que no sea equilibrado. Lo que está diciendo es que de repente, según Arena, salud pública, ahora, educación cuando ya vamos y obras públicas ha disminuido. Cuando vamos a rubro por rubro, Ajá. Cuando yo hablo de que este es un presupuesto transparente, es porque no maquilla cifras para aparentar que tiene más. ¿Verdad? En el pasado, por ejemplo, educación traía 67 millones de FOSEDU, es decir, del fondo de fideicomiso, y esos 67 millones nos los vendió en certificado fiduciario. Entonces quiere decir que aquella asignación nominal de más de 700 y pico de millones no resultó cierta en la ejecución porque no hubo capacidad de vender los fideicomisos. Hubo que, con los decretos que aprobamos en mayo, en esta nueva legislatura, pudimos transformar esos fideicomisos en autorización para el gobierno para que pueda vender bonos en el exterior y en el interior, de manera que educación tiene menos 14 millones que se pasan ahora a la Secretaría de Cultura a través de Casa Presidencial, que es una disminución explicable, razonable, correcta, ¿verdad? Que solo traslado de una unidad que dependía de ella. Tiene todo su presupuesto basado en el ingreso del Estado, de manera que no es cierto. En nuestra opinión, si pudiera tener más, debiera tenerlo, pero tampoco al hacer un análisis profundo encontramos que antes se maquillaba la cifra dando unos supuestos ingresos que ahora viene de manera transparente. Roberto, escuché eso decir del presidente de la República. Fíjate, de repente dice, bueno, mire, si antes el presupuesto era $20 para educación, ahora aparentemente serían 15, ¿no? Pero hay que explicar esto, decía. El presupuesto que antes iba, por ejemplo, para Concultura, que dependía del Ministerio de Educación, el presupuesto que iba para Canal 10, para el pago de personal y la operatividad de Canal 10, que antes dependía de Educación, hoy ya no va a depender de Educación. Y por lo tanto, esos montos los estamos trasladando a una responsabilidad que la tiene directamente Casa Presidencial. Por eso se ve el aumento en Casa Presidencial y se ve la disminución, decía, en el Ministerio de Educación. Es una simple lógica traslado de partidas presupuestarias, ¿no? De una dependencia de educación hoy para Casa Presidencial. ¿Podría estar sucediendo lo mismo en otros rubros como salud, como obras públicas, por ejemplo? Bueno, hablemos sobre el tema de educación y el traslado de Concultura y del
Secretaría Canal de 10, Cultura se llama ahora, ¿no? Y el Canal 10 y de la Radio Nacional a Casa Presidencial. Primero, no entendemos por qué Casa Presidencial tiene que hacerse de los medios de comunicación estatales y estar adscritos directamente a Casa Presidencial, a menos que haya un fin estratégico que no tiene nada que ver con la orientación del Canal 10, que es educativo, ni con la Radio Nacional, que también tiene un fin educativo.